Capítulo 1. Desaparición en agosto de 2011. Silver Creek, Nevada. Una localidad apartada, con menos de 3.000 habitantes, rodeada por extensiones interminables de desierto y colinas áridas. La vida allí parecía discurrir con la misma calma que el paisaje. Sin embargo, esa calma se quebró una tarde de verano, cuando una joven estudiante universitaria, de nombre Elena Márquez, no regresó a casa después de salir a caminar. Su desaparición se propagó rápidamente por el pueblo. En cuestión de horas, familiares y amigos comenzaron a recorrer las calles, mientras la policía local organizaba las primeras patrullas en las carreteras que conectaban Silver Creek con otras comunidades. El detalle inquietante era que Elena había dejado su coche estacionado en las afueras del pueblo, cerca de un sendero utilizado por excursionistas. El vehículo estaba intacto, sin señales de forzamiento ni robo, lo que sugería que ella misma había decidido iniciar aquella caminata. La investigación inicial se concentró en el sendero que bordeaba las ruinas de un viejo campamento minero. Allí, entre huellas dispersas en la arena, los agentes encontraron un patrón extraño, pisadas que parecían corresponder a un solo par de zapatillas, intercaladas con marcas más profundas, como si alguien hubiera cargado peso adicional o se hubiera detenido repetidas veces. Este hallazgo, lejos de ofrecer claridad, abrió más incógnitas. ¿Se trataba realmente de las huellas de Elena? ¿O pertenecían a otra persona que había pasado por allí recientemente? Las autoridades solicitaron refuerzos de búsqueda con drones y perros rastreadores. Durante 3 días consecutivos, el desierto fue examinado palmo a palmo, bajo temperaturas que superaban los 40 grados. A pesar de los esfuerzos, no se halló ninguna prenda, ningún objeto personal, ninguna pista concluyente que indicara el paradero de la joven. El rastro se desvanecía tan abruptamente como había comenzado. Mientras tanto, la vida cotidiana de Silver Creek se transformaba en un hervidero de rumores. Algunos vecinos aseguraban haber visto a Elena la mañana anterior en una cafetería del centro, conversando con un hombre cuya identidad no pudieron precisar. Otros afirmaban haber escuchado ruidos extraños en la zona minera, un lugar que muchos evitaban desde hacía años por su reputación de inseguro y por los accidentes registrados en el pasado. Los investigadores entrevistaron a los últimos conocidos que habían tenido contacto con la estudiante. La imagen que emergía era la de una joven aplicada, sin conflictos abiertos y con planes de regresar a la universidad en Reno al final del verano. Nada en su vida reciente sugería que estuviera atravesando un periodo de inestabilidad o que pensara en marcharse voluntariamente. Un detalle, sin embargo, captó la atención de los detectives. El teléfono de Elena había emitido una última señal de GPS la tarde de su desaparición, a escasos 3 kilómetros del lugar donde se encontró su vehículo. Después de eso, el dispositivo quedó inactivo. Aquella área coincidía exactamente con la ruta de entrada al antiguo campamento minero. La policía decidió ampliar el radio de búsqueda hacia esas ruinas. Entre escombros oxidados y túneles colapsados, se toparon con algo que marcaría un punto de inflexión, una mochila semienterrada bajo la arena. En su interior había cuadernos de apuntes universitarios y una botella de agua vacía. Todo parecía pertenecer a Elena. Sin embargo, el hallazgo generaba más preguntas de las que respondía. ¿Por qué estaba su mochila abandonada a varios kilómetros del sendero principal? Había sido dejada allí deliberadamente. Lo que al inicio parecía un caso de desaparición aislada comenzaba a tomar un cariz distinto. La evidencia apuntaba a que alguien conocía bien el terreno y había actuado con la suficiente precisión para borrar cualquier rastro evidente. La comunidad, que hasta entonces esperaba una resolución rápida,
empezaba a enfrentarse a una realidad más inquietante. En Silver Creek podría estar ocurriendo algo mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba, y pronto una nueva pista hallada en medio del desierto revelaría conexiones inesperadas con un pasado que muchos preferían olvidar. Capítulo 2. El rastro en la arena, la aparición de la mochila de Elena Márquez, encontrada a varios kilómetros del sendero principal, cambió radicalmente la orientación de la investigación. La policía de Silver Creek, apoyada ya por agentes estatales, comprendió que no se trataba de un simple extravío en el desierto. La ubicación del objeto, semienterrado y con signos de haber sido colocado allí intencionalmente, sugería una intervención humana. El hallazgo puso en evidencia la posibilidad de que la desaparición de la joven respondiera a un acto planificado. Los perros rastreadores, guiados desde el punto donde apareció la mochila, marcaron un recorrido inusual, una línea irregular que se adentraba hacia un terreno más árido y pedregoso, bordeando los restos de un campamento minero abandonado. Allí, los agentes encontraron huellas que a simple vista parecían corresponder a un solo par de zapatillas deportivas. Sin embargo, un análisis más detallado reveló algo intrigante. Las pisadas presentaban variaciones de profundidad, como si la persona hubiera estado cargando peso en algunos tramos y en otros no. La interpretación de los expertos fue clara. Alguien había intentado arrastrar o transportar algo, posiblemente a otra persona. Pero la dureza del terreno y la acción del viento dificultaban establecer una conclusión definitiva. La arena borraba casi de inmediato cualquier rastro, y el calor extremo aceleraba la pérdida de evidencias biológicas. Mientras tanto, la policía amplió las entrevistas en la comunidad. Varios vecinos recordaron haber visto días antes de la desaparición una camioneta de color oscuro estacionada cerca de la entrada del sendero. Nadie pudo precisar su matrícula ni identificar al conductor. Sin embargo, la coincidencia temporal con la última señal del teléfono de Elena reforzó la hipótesis de que un vehículo pudo haber intervenido en su desaparición. Los agentes solicitaron grabaciones de las pocas cámaras de seguridad instaladas en gasolineras y comercios de los alrededores. En una de ellas, tomada la tarde del 14 de agosto, se observaba una camioneta que coincidía con la descripción. Circulaba lentamente por la carretera que conecta Silver Creek con la ruta estatal, a menos de una hora después de que Elena fuera vista por última vez. Aunque la imagen no era nítida, se convirtió en la primera pista tangible de un posible sospechoso. La presión mediática crecía. Lo que comenzó como una búsqueda local se transformaba en un caso de alcance estatal. La comunidad exigía respuestas y el silencio de las autoridades alimentaba rumores y teorías. Algunos hablaban de bandas vinculadas a la minería ilegal, otros de extraños forasteros que recorrían la zona en busca de metales preciosos. Entre la población empezaba a instalarse la idea de que la desaparición de Elena estaba conectada con una serie de tensiones ocultas en Silver Creek. El hallazgo de un objeto adicional, sin embargo, dio un nuevo giro a la investigación. A pocos metros del antiguo campamento minero, un voluntario encontró en la arena un pañuelo de tela oscura, parcialmente cubierto por el polvo. El laboratorio determinó que contenía rastros de fibras coincidentes con la ropa que Elena llevaba aquel día. Aunque no había signos de violencia explícita, la prenda confirmaba que ella había estado en ese punto específico. Los detectives comenzaron a elaborar un mapa detallado del área, conectando cada hallazgo con los registros de avistamientos y las grabaciones obtenidas. El esquema mostraba un patrón. Todos los elementos aparecían en una línea que se alejaba progresivamente del lugar donde Elena había dejado su coche. Esa secuencia reforzaba la teoría de que había sido guiada o forzada hacia un destino concreto. A medida que los investigadores unían las piezas, emergía una conclusión inquietante.
Alguien conocía el terreno lo suficiente como para utilizarlo en su favor. Las huellas, la mochila y el pañuelo parecían formar parte de un recorrido diseñado para confundir y, al mismo tiempo, para desviar la atención de los rescatistas. La sospecha de que no era la primera vez que alguien desaparecía en Silver Creek comenzó a tomar fuerza. Archivos antiguos mencionaban casos aislados, nunca resueltos, de excursionistas que se habían perdido en circunstancias similares. Hasta entonces, esos hechos habían sido atribuidos al rigor del desierto. Ahora, con Elena, la versión oficial empezaba a tambalearse. La investigación estaba lejos de concluir, pero un hallazgo inesperado en un archivo olvidado de la comisaría local pronto revelaría que la desaparición de Elena no era un hecho aislado, sino parte de una secuencia mucho más extensa de lo que cualquiera en Silver Creek hubiera imaginado. Capítulo 3. Secretos de la comunidad. La investigación sobre la desaparición de Elena Márquez había dejado claro que alguien con conocimiento profundo del terreno estaba detrás de cada pista encontrada. La mochila, el pañuelo y las huellas no eran simples accidentes. Formaban parte de un recorrido intencionalmente diseñado. Pero lo que hasta entonces parecía limitarse a un enigma en el desierto comenzó a expandirse hacia la propia comunidad de Silver Creek. Los detectives, revisando viejos archivos, encontraron un patrón que llamó su atención. En los últimos 20 años, se habían registrado al menos 4 casos de desapariciones en la región, todos con características similares. Excursionistas que nunca regresaban, rastros confusos en la arena y búsquedas infructuosas. Ninguno de esos expedientes había llegado a una conclusión clara. Lo más inquietante era que 3 de los desaparecidos tenían algún tipo de conexión con Silver Creek, aunque no residieran allí permanentemente. Ante esta revelación, los investigadores decidieron intensificar los interrogatorios en la ciudad. El círculo de conocidos de Elena se convirtió en el primer objetivo. Amigos y compañeros de la universidad recordaron que, semanas antes, ella había estado investigando historias locales para un proyecto académico sobre comunidades rurales y minería. Había pasado varias tardes en la biblioteca del pueblo, revisando periódicos antiguos y preguntando sobre sucesos pasados. Este detalle, aparentemente trivial, sugería que Elena pudo haber descubierto información sensible antes de su desaparición. La tensión en Silver Creek aumentaba con cada entrevista. Algunos vecinos se mostraban cooperativos, pero otros adoptaban una actitud defensiva, reacia a responder preguntas. Los detectives percibieron contradicciones en varios testimonios. Un ex empleado de la mina aseguró haber visto a un desconocido merodeando cerca del campamento días antes del incidente. Otro habitante, sin embargo, afirmó que en esa fecha nadie extraño había pasado por la zona. La disparidad de versiones encendió las alarmas. Alguien estaba ocultando información. Las autoridades comenzaron a trazar un mapa de relaciones sociales dentro de la comunidad. Descubrieron antiguos conflictos vinculados a la explotación minera, que había sido cerrada oficialmente en la década de los 90 tras denuncias de irregularidades. Sin embargo, persistían rumores de extracciones clandestinas y disputas por terrenos. Varios residentes habían heredado tierras próximas al campamento y mantenían litigios no resueltos por derechos de explotación. Elena, con sus preguntas insistentes, pudo haber tocado un tema incómodo para algunos. En paralelo, un agente que revisaba los archivos digitales del condado encontró una coincidencia inquietante. Una de las desapariciones de 1998 había ocurrido en circunstancias casi idénticas. Un joven viajero cuyo vehículo apareció estacionado junto a un sendero, con sus pertenencias dispersas varios kilómetros más allá. Ese caso había sido archivado como accidente, pero al comparar fotografías de la escena, surgieron detalles que ahora parecían demasiado similares para ser coincidencia. Mientras la investigación avanzaba,
Un rumor comenzó a circular entre los propios agentes, la posibilidad de que alguien dentro de la comunidad hubiera estado protegiendo a un culpable durante años. La ausencia de resoluciones en los casos anteriores, sumada a las resistencias actuales, reforzaba la hipótesis de una red de silencios. La presión mediática se intensificaba. Equipos de televisión llegaban desde Reno y Las Vegas, y cada transmisión exponía más a la pequeña ciudad. Bajo esa luz incómoda, algunos vecinos finalmente comenzaron a hablar. Una mujer mayor relató que en 2005 había visto luces encendidas durante la noche en el interior del campamento minero, aunque oficialmente estaba clausurado. Otro testimonio señalaba que un grupo reducido de hombres se reunía allí de manera periódica, lejos de miradas ajenas. Estas declaraciones, aunque difíciles de verificar, coincidían con los patrones observados en el terreno: huellas, recorridos y objetos colocados en lugares estratégicos. Todo apuntaba a que la mina no era simplemente un escenario abandonado, sino un punto central en el misterio. La investigación había pasado de buscar a una persona desaparecida a destapar los secretos ocultos de toda una comunidad. Y lo que estaba por descubrirse en un archivo olvidado de la comisaría confirmaría que el caso de Elena estaba ligado a una historia más antigua y peligrosa de lo que cualquiera había sospechado. Capítulo 4. El archivo olvidado en el sótano de la comisaría de Silver Creek, entre cajas cubiertas de polvo y carpetas sin clasificar. Un joven detective encontró lo que cambiaría por completo la perspectiva del caso. Se trataba de un archivo olvidado, con fecha de 1998, correspondiente a la desaparición de un excursionista llamado Daniel Robles. Lo llamativo no era solo la similitud con la desaparición de Elena Márquez, sino la manera en que los documentos habían sido archivados, incompletos, con fotografías mal conservadas y reportes oficiales que parecían haber sido detenidamente editados. Las primeras páginas describían un escenario casi idéntico. El coche de Robles había aparecido estacionado en la entrada del sendero al campamento minero. Días después, su mochila fue encontrada a varios kilómetros de distancia, parcialmente enterrada en la arena. Los registros indicaban que la investigación se había cerrado al considerarse un accidente provocado por las duras condiciones del desierto. Sin embargo, lo que ahora llamaba la atención era la presencia de huellas en la escena, descritas de forma ambigua en los informes. Como si alguien hubiera querido minimizar su importancia, la comparación con el caso de Elena era inevitable. Dos desapariciones, a más de una década de distancia, en el mismo lugar, con la misma secuencia de hallazgos. Los detectives no tardaron en conectar los puntos. Era improbable que se tratara de coincidencias. La revisión del archivo reveló un detalle adicional aún más inquietante. Un testigo de la época, un vigilante retirado de la mina, había declarado haber visto luces encendidas y movimientos nocturnos en el campamento poco antes de la desaparición de Robles. Su testimonio, sin embargo, fue descartado y nunca incluido en el informe oficial final. La omisión levantó sospechas de encubrimiento dentro de la propia comisaría en aquellos años. La existencia de un patrón criminal en Silver Creek comenzó a ser considerada seriamente por los investigadores. El archivo sugería que alguien, o quizás un grupo, utilizaba el área del campamento para ocultar actividades ilegales y posiblemente eliminar rastros de personas que se interponían en sus planes. Las conexiones con disputas mineras, señaladas en los capítulos anteriores, cobraban nueva relevancia. Paralelamente, el equipo forense amplió la búsqueda en los alrededores del campamento con tecnología más avanzada. El uso de radares de penetración en el suelo permitió detectar irregularidades en el subsuelo, pequeñas cavidades que no coincidían con las estructuras oficiales de la mina.
En una de ellas se localizaron restos de objetos metálicos oxidados y fragmentos de tela. Aunque el análisis estaba en curso, los investigadores sospechaban que podían pertenecer a casos anteriores. La revelación de este archivo generó un impacto inmediato en la comunidad. Los medios difundieron la noticia de que la desaparición de Elena podía estar vinculada a una serie de incidentes pasados que nunca habían sido resueltos. El descontento con las autoridades creció, y muchos comenzaron a cuestionar si Silver Creek había sido escenario de un encubrimiento prolongado. Mientras tanto, un detective veterano recordó un nombre que aparecía de forma recurrente en documentos antiguos. Un hombre llamado Víctor Salazar, antiguo contratista de la mina, presente en la región tanto en 1998 como en 2011. Su historial mostraba disputas legales por terrenos y una reputación de carácter conflictivo. Aunque nunca había sido formalmente acusado, su cercanía a los dos periodos clave despertó nuevas sospechas. La policía decidió reabrir oficialmente el caso de 1998 e integrarlo a la investigación actual. Con ello, se reconocía que lo ocurrido con Daniel Robles y Elena Márquez formaba parte de un mismo patrón. La presión por encontrar respuestas definitivas se intensificó. La comunidad ya no podía refugiarse en la idea de un accidente aislado. Silver Creek estaba frente a la posibilidad de haber albergado, durante décadas, a alguien capaz de manipular el entorno del desierto para borrar su rastro y permanecer impune. Y fue precisamente al profundizar en la figura de Víctor Salazar que los investigadores comenzaron a descubrir una red de movimientos sospechosos, cuentas bancarias irregulares y testimonios que apuntaban hacia un sospechoso inesperado. Alguien que había logrado ocultarse a plena vista. Capítulo 5. El sospechoso inesperado. El nombre de Víctor Salazar apareció repetidamente en los archivos vinculados a la mina de Silver Creek. Durante los años 90 había trabajado como contratista independiente, responsable del mantenimiento de los accesos y del transporte de materiales. Tras el cierre oficial del yacimiento, Salazar permaneció en la zona, dedicándose supuestamente a labores agrícolas y a pequeñas reparaciones en la comunidad. Para la mayoría era un vecino solitario, de carácter reservado que evitaba llamar la atención. Sin embargo, al revisar con detalle sus movimientos, los investigadores descubrieron una serie de elementos que no podían ser ignorados. Las declaraciones recogidas en 1998 mencionaban la presencia de una camioneta oscura estacionada cerca del campamento, en la época de la desaparición de Daniel Robles. En 2011, una camioneta de características similares había sido vista por testigos el mismo día en que Elena Márquez desapareció. Al revisar los registros de vehículos, se comprobó que ambos modelos coincidían con un antiguo todoterreno registrado a nombre de Salazar. Aunque el vehículo ya no estaba en circulación, las coincidencias temporales eran demasiado precisas para considerarse casualidad. El análisis de llamadas telefónicas aportó otro indicio revelador. El día de la desaparición de Elena, el teléfono de Salazar había emitido una señal que lo situaba en una torre cercana al sendero. No existía registro de comunicación, pero la ubicación coincidía con la última señal del celular de la joven. Este dato, unido a la evidencia del vehículo, fortaleció las sospechas. Mientras los detectives ahondaban en su vida personal, encontraron irregularidades financieras. Salazar había realizado depósitos de efectivo significativos en años específicos que coincidían con las fechas de desapariciones registradas en la región. Las cantidades no eran elevadas, pero mostraban un patrón recurrente que levantó preguntas sobre su procedencia. En entrevistas más recientes, varios habitantes recordaron que Salazar solía caminar solo por la zona minera, incluso de noche, alegando que cuidaba de su propiedad cercana.
Algunos lo habían visto cargar herramientas pesadas y sacos cuyo contenido nunca pudieron identificar. Aunque estas observaciones parecían triviales en su momento, cobraban ahora un nuevo significado. La clave surgió cuando el equipo forense, empleando radar de penetración en el suelo en las inmediaciones de un almacén abandonado propiedad de Salazar, localizó una cavidad artificial. Al excavar, hallaron restos metálicos, fragmentos de tela y objetos personales que no pertenecían a ninguna persona conocida en la comunidad. Los análisis preliminares confirmaron que varios de esos objetos correspondían a Daniel Robles y a otro excursionista desaparecido en 2003. La acumulación de pruebas transformó a Salazar de testigo marginal en principal sospechoso. Su aparente discreción había sido en realidad una estrategia para permanecer en la sombra. Nadie había sospechado de él porque llevaba décadas conviviendo con los habitantes del pueblo, ofreciendo ayuda ocasional y proyectando la imagen de un vecino solitario pero inofensivo. La comunidad reaccionó con desconcierto. Resultaba difícil aceptar que alguien que formaba parte del día a día, que había asistido a ferias locales y trabajado en proyectos comunitarios, pudiera estar vinculado a una cadena de desapariciones. Pero los hallazgos forenses, las coincidencias en los archivos y los datos de ubicación telefónica lo situaban directamente en el centro del caso. Ante el cúmulo de evidencias, las autoridades obtuvieron una orden de arresto y registraron su domicilio. Allí encontraron documentos antiguos, mapas del área minera con anotaciones específicas y una caja con pertenencias personales de al menos 3 víctimas. Entre esos objetos apareció un cuaderno con notas dispersas, mencionando rutas de acceso, horarios de patrullas y referencias a visitantes inoportunos. La captura de Víctor Salazar marcó un punto de quiebre en la investigación. La sospecha de que Silver Creek había sido escenario de un depredador oculto durante décadas se confirmaba con cada hallazgo. Sin embargo, la magnitud del caso apenas comenzaba a revelarse. El juicio por venir destaparía no solo las acciones de un individuo, sino también las omisiones de una comunidad que durante años había preferido no mirar demasiado cerca, y en la sala del tribunal, las pruebas acumuladas comenzarían a dibujar el retrato completo de un hombre que había sabido esconderse a plena vista, mientras la arena del desierto borraba sus huellas una y otra vez. Capítulo 6. Juicio en el desierto. El arresto de Víctor Salazar sacudió a Silver Creek. Un hombre que había convivido por años con la comunidad, trabajando discretamente y proyectando la imagen de un vecino reservado, se revelaba ahora como el principal sospechoso de una cadena de desapariciones que se extendía por más de una década. Su detención no fue el final, sino el inicio de un largo proceso judicial en el que cada detalle descubierto en la investigación cobraría un nuevo significado. La Fiscalía presentó un caso sólido, sustentado en pruebas forenses, registros telefónicos y testimonios. Los objetos hallados en la propiedad de Salazar se convirtieron en piezas clave. Pertenencias de Daniel Robles, el excursionista desaparecido en 1998, fragmentos de ropa vinculados a un viajero reportado en 2003. Y finalmente el cuaderno con anotaciones que describía rutas y horarios, lo que evidenciaba una planificación meticulosa. Cada elemento reforzaba la hipótesis de que Salazar utilizaba su conocimiento del terreno y las ruinas mineras para ejecutar un patrón repetido de desapariciones. Durante el juicio, los fiscales expusieron cómo el sospechoso se había beneficiado del aislamiento geográfico de Silver Creek, la falta de recursos policiales en los años 90 y los errores de archivo habían permitido que las primeras desapariciones se consideraran accidentes. Esa narrativa oficial, repetida durante años, le dio a Salazar la cobertura perfecta para seguir operando sin levantar sospechas. El testimonio de expertos forenses resultó decisivo.
Los análisis de fibras textiles y restos metálicos encontrados en las cavidades cercanas al campamento minero coincidían con objetos reportados como perdidos en los casos antiguos. Además, las huellas parciales halladas en 2011 correspondían al mismo tipo de calzado que se había identificado en 1998, un modelo poco común adquirido en la región. Este detalle conectaba directamente ambos episodios y reforzaba el patrón criminal. Los vecinos fueron llamados a declarar. Algunos expresaron incredulidad, incapaces de aceptar que el hombre que había compartido ferias locales y trabajos comunitarios pudiera estar detrás de aquellos hechos. Otros, sin embargo, reconocieron que siempre habían percibido algo inquietante en su comportamiento, aunque nunca tuvieron pruebas para denunciarlo. Estas declaraciones reflejaban la compleja relación entre el sospechoso y la comunidad, un equilibrio entre cercanía superficial y un aislamiento cuidadosamente cultivado. La defensa intentó sembrar dudas, alegando falta de pruebas directas que vincularan a Salazar con la desaparición de Elena Márquez. Sin embargo, los fiscales presentaron un último argumento contundente. El análisis del teléfono celular de la joven mostraba registros de conexión que coincidían minuto a minuto con la localización del dispositivo de Salazar en la tarde del 14 de agosto de 2011. La coincidencia temporal y geográfica eliminaba cualquier margen razonable de duda. Tras semanas de audiencias, el jurado emitió su veredicto. Víctor Salazar fue declarado culpable de secuestro y homicidio en los casos reabiertos, así como responsable de la desaparición de Elena Márquez. La sentencia impuesta fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El cierre del juicio trajo alivio a las familias de las víctimas, aunque también dejó una sensación de vacío. Décadas de incertidumbre y silencio habían permitido que un depredador operara a la vista de todos. Silver Creek quedó marcada por la revelación de que, bajo la aparente calma del desierto, se había ocultado una historia de secretos y omisiones que tardó demasiado en salir a la luz. Con el tiempo, la mina abandonada fue clausurada definitivamente y los accesos sellados. El lugar que había servido de escenario para el engaño y el ocultamiento se convirtió en un recordatorio permanente de la fragilidad de la verdad. Frente al silencio colectivo, la resolución judicial puso fin a un capítulo oscuro de la historia del pueblo. Sin embargo, entre los habitantes persiste la inquietud. Si Salazar fue capaz de operar durante tantos años sin ser descubierto, ¿es posible que aún existan respuestas enterradas bajo la arena, esperando ser encontradas? Con esta última sentencia termina la historia de Ecos del Desierto, el misterio de Silver Creek. Una investigación que tomó años, marcada por silencios, errores y secretos que poco a poco fueron saliendo a la luz. La justicia llegó tarde para muchos, pero al final llegó. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que las autoridades podrían haber detenido antes a Víctor Salazar? ¿O piensas que, en un lugar tan aislado como Silver Creek, era inevitable que el caso se alargara tanto? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu punto de vista. Si te gustan este tipo de historias investigativas, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos casos. Aquí seguimos descubriendo lo que sucede detrás de los expedientes y cómo la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una salida. Nos vemos en el siguiente documental.